Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. En esta oportunidad, como siempre he venido haciendo, pues haré un análisis a uno de los eventos que, a comparación de la batalla de Essos e Invasión del Rey de la Noche, pues es el evento menos favorito de los jugadores, puesto que las recompensas son menores a lo que el evento pinta o te ofrece supuestamente. Pero como siempre, yo mismo daré mi veredicto y haré análisis al evento de Batalla de Marangosto desde la perspectiva de un jugador global. Puede ser un free to play, un pay to win, una ballena o una cuenta maximizada. De los 4 tipos de jugadores, yo daré mi perspectiva acerca de este evento. Bueno, comenzamos. El evento tiene puntos buenos y puntos malos. Como siempre, como todo evento, toda cosa tiene su punto bueno o su punto malo, y eso no lo hace ni mejor o peor, sino que al punto de vista de si lo comparamos con el evento de Invasión del Rey de la Noche o el evento de Batalla de Esos, pues es el menos favorito de la comunidad de Game of Thrones. Primeramente, los puntos buenos. En este evento, si tú no tienes tropas, no es necesario tener, porque el mismo evento te da la facilidad de contar con 1 millón de las 4 líneas, y encima son T4. Sumado a esto, el evento, pues no hay pérdidas reales a comparación de el Rey de la Noche y de la Batalla de Esos. Las pérdidas no son reales y lo que tú uses en tus ataques pues no morirá, ni tampoco necesitarás recursos para curar. Así que en este evento no hay ni gasto de recursos ni pérdidas reales. Otra cosa son los premios del evento. En cuanto a la tienda, obtienes 150 libros T5 gratis cada 3 o 4 meses aproximadamente. Viene saliendo el evento muy seguido. Como también te regala mineral de reforja de arma, muy importante para aquellos que necesitan poner opciones a sus armas rojas, puesto que las armas rojas piden bastantes piedras, 40 si es un arma free to play, y si es un arma de paga pide 100 minerales por cada intento, y eso le viene muy bien a tu cuenta. Otro punto es la clasificación. Obtienes arma de Soren si quedas en primer lugar de manera directa, y de manera por suerte obtienes los cofres que te puede salir el arma de Soren, o te salen armas verde, azul, morada o roja. Y después de esto no le veo ningún otro punto bueno además de eso. El evento consiste en matar barcos jefes por fases. Cada día se va abriendo una fase, y cada fase obviamente te da premios, como lo es las medallas SS, que aquí se gana un promedio de 40, 50 si mal no recuerdo, por todos los 4 capítulos de dicho evento, a comparación del Rey de la Noche y Batalla de Esos, que acá se gana menos SS que en los otros eventos, pero la diferencia es que aquí no hay pérdidas reales. Esa es una ventaja de Batalla de Marangosto sobre los otros eventos. El punto malo aquí, muchachos, es el tema de la duración. Bueno, a mi punto de vista es muy flojo que el dicho evento se acabe en 2 horas a 3 horas cada capítulo, sabiendo darle los golpes respectivos a los barcos, adquiriendo buff. Ya les había enseñado cómo rankear y cómo adquirir buff. Pueden matarlo incluso en menos de 2 horas el evento, y eso, pues la temática del evento es más que nada, creo yo, la duración, a comparación de la Invasión del Rey de la Noche y Batalla de Esos, donde demorábamos mucho más de 10 horas y todos los jugadores del reino tenían que estar activos, uniéndose a los rallies, uniéndose a los golpes. Acá es más rápido por el tema de que es individual, lo que no pasa con Invasión del Rey de la Noche y Batalla de Esos, que se necesita golpe de rally, o sea, cada golpe demoraba 5 minutos, mientras que aquí los golpes duran 10 segundos, 20 segundos. Es por eso que la duración es muy corta. Se perdió la esencia del compañerismo a nivel del reino, a mi punto de vista, y eso hace que pues sea el menos favorito de la comunidad.
El segundo punto, el tema de la clasificación. El top a nivel de reino es solamente 50, nada más. Esto quiere decir, muchachos, que el top 51 de para abajo no gana nada en cuanto a recompensa de clasificación se trata. Y si lo vemos del punto de vista de los reinos llenos, o sea, reinos donde está más de una alianza gobernando, pues el top 50 va a ser muy disputado y ahí ahí empiezan los problemas, porque van a haber algunos, como acá es individual, es muchísimo más fácil evadirse en cuanto a los ranqueos, cosa que no pasaba en Invasión del Rey de la Noche ni en Batalla de eso, porque para acabarlo se necesitaba golpear a los jefes y los jefes eran más fuertes. Bueno, en sí no eran fuertes, sino que como los golpes demoraban 5 minutos por golpe, el evento demoraba más pasar los capítulos. Es por eso que los capítulos duraban 2 días calendario, mientras aquí dura un día calendario y lo acabas en 2 horas o 3 horas aproximadamente. Imagínate en un reino lleno, probablemente en 1 hora o menos de 1 hora. Y a mi punto de vista, top 50 es muy bajo. Si de un reino lleno se tratase, deberían evaluar el top 100, porque top 50 para cualquier reino no aplica. Pero en fin, ese es el punto malo. El otro punto malo que yo he visto es la suerte, el factor RNG del juego. Más que nada esto pasa en los buffs de salvamento. A veces no te da el buff que tú buscas. Por ejemplo, yo quiero ataque de infantería o de caballería, pues me va a dar de lanceros, de arqueros, cosas que yo no quiero para golpear a los barcos elite. Ahí está el detalle, y por ende la recompensa de clasificación pues será baja. A decir verdad, me tardé 2 temporadas en hacer la guía de cómo farmear puntos de manera eficiente debido a este problema de la suerte. Por lo general quedaba en mis mejores golpes, quedaba en 40 millones, 30 millones, 20 millones, más no pasaba por el tema este del RNG, que siempre me daba lo que yo no ocupaba para golpear, y eso es un problema. Si lo ven del punto de vista ballena o del punto de vista de jugador más fuerte, es obvio que el jugador más fuerte tiende a querer rankear en estos eventos, pero por el tema de la suerte o porque no lo entiende con exactitud, no puede rankear y por ende la recompensa de clasificación queda descartada. Bueno, esos son todos mis puntos de vista, tanto buenos como malos, del evento de Batalla de Marangosto, que si yo comparo a Batalla de Esos e Invasión del Rey de la Noche, Batalla de Marangosto queda muy por debajo de mis expectativas si lo veo a nivel de apoyo al reino en la que estoy residiendo. Si fuera un jugador más individualista, pues Batalla del Marangosto estaría al nivel de Invasión del Rey de la Noche y de Batalla de Esos, puesto que la diferencia es netamente por la duración del golpe, o mejor dicho, cuánto te demora dar cada golpe. No es lo mismo dar un golpe individual que un golpe de rally. El golpe individual lo puedes acelerar, el golpe de rally también lo puedes acelerar, pero el acelerador de rally cuesta dinero real, y siendo honestos, ¿quién va a usar un acelerador de rally para atacar a un NPC? Pues nadie. No creo que le sobre tanto la plata como para usar eso en un NPC. En un jugador sí está bien usar el acelerador de rally, pero en un NPC creo que sería algo absurdo, ¿no? Bueno, esos son todas mis opiniones acerca del evento de Batalla de Marangosto, que al reset pues el anuncio de Batalla de Marangosto lamentablemente se irá y tendremos que esperar dentro de 3 a 4 meses para volver a verlo. Bueno, y sin más que agregar, eso es todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima. Bye amigos, muy buena suerte, cuídense, los quiero mucho, adiós.